toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguir, para formar al hombre. Pero hay una que es fantástica, que es el libro de los Efesios. Y de la mano del Espíritu Santo que la escribió y de los comentarios de Carlos Riz vamos a hacer y adentrarnos en la aventura de simplemente caminar por la epístola de San Pablo a los Efesios. Bien, en el medio de esa introducción, la epístola es fabulosa. De hecho, en mi vida, en algo personal, quizás cuando llegue el momento lo contaré en el capítulo 2, fue la epístola que a mí el Espíritu Santo me convenció de lo que significaba ser hijo de Dios y consagrarme, porque me mostró la lucha espiritual. Nos gusta hablar de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, y mucho nos gusta hablar y predicar de Efesios capítulo 6, cuando te tienes que poner la armadura del Espíritu, ¿no? Pero claro, para llegar al capítulo 6 hay que entender desde el capítulo 1, o mejor dicho, quizás hasta de lo que hicimos la semana pasada, que fue una introducción a la epístola de los Efesios, hablando de cuáles fueron las características de esa iglesia en sus inicios. Recordemos que Pablo, que presuntamente se puede inferir en algunos comentarios que Apolos anduvo por ahí predicando y que Pablo llegó y volvió a enseñar acerca de los Efesios, acerca del Espíritu Santo, que estuvo como por 2 años enseñando, estuvo un tiempo enseñando en una sinagoga, como era lo normal y habitual. Recordemos, los apóstoles y la mayoría en ese entonces pensaban que el evangelio era para los judíos, que esperaban al Mesías. Entonces, cuando iban a una ciudad, lo primero que iban a hacer, iban a las sinagogas a predicar, para ahí ellos demostrar por medio del Antiguo Testamento, que eran las Escrituras. Cuando la Biblia dice las Escrituras, está refiriendo al Antiguo Testamento, porque era lo que estaba escrito. Entonces, por medio de las Escrituras, encontrar que estaba reflejado el Mesías, ¿no? Y que este era Jesucristo. Pero resulta que se soliviantaron en la sinagoga y se tuvo que ir el apóstol Pablo, pero una semilla quedó. Y eso nos enseña cómo siempre, que en todos lados, por más que sea, siempre queda una semilla. La semilla no vuelve vacía. Y la semilla precisamente fue en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que uno que llamaba Tirano, Hechos capítulo 19 lo cuenta, tenía una escuela rabínica, una escuela de estudios, algo que aún hoy existen. Si tú vas a Israel o en muchos países, hay escuelas de estudios de las Escrituras, porque son muy estudiosos. Entonces, en la escuela de este Tirano es donde desarrolló durante tiempo el ministerio Pablo, predicando, y bueno, pasó de unos 12 que había a muchos más que se convirtieron judíos, pero también gentiles, para que nos demos cuenta precisamente la importancia de esa semilla. ¿Cómo creció? Semilla tiene vida. Exacto. Entonces, si me permites, vamos a comenzar, y si puedes leer las salutaciones, Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Evidentemente, esto nos muestra que quien ha escrito la epístola es el apóstol Pablo. Aquí no hay, inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre de Dios, a fin de que sea útil para toda obra, ¿no? Entonces, fue inspirada por el Espíritu Santo allá entre el año 60 y 62 aproximadamente del siglo I. Ahora, interesante que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no?
Y no vamos a entrar mucho en cuanto al ministerio apostólico, pero sí darnos cuenta que los ministerios son voluntad de Dios, no es un ordenamiento humano, en el sentido que lo que se reconoce, cuando se hace el ordenamiento, se reconoce el fruto de ese ministerio. Hay algunos que es al revés. No, espero que me reconozcan para dar frutos. Y es al revés. Cuando un ministerio, verdaderamente una organización ministerial, te ordena, es que estás reconociendo los frutos que has comenzado a dar. Exactamente. Entonces, no vamos a entrar si en el siglo XXI hay apóstoles o no hay apóstoles, sino es... Lo que sí voy a decir es que hay una proliferación de autodenominados apóstoles, en algunos casos con reconocimientos externos y otros casos no. Lo único que recordar este pequeño detalle, por voluntad de Dios. Es que parece que a veces hay como olas de moda. Que si profetas, que si apóstoles, que si salmistas, que tal, pero no existe tal cosa en la Biblia. Lamentablemente pareciera que es por modas, en algunos casos es por modas y otras cosas es por revelación. Cuando hay una revelación y esa revelación de parte del Espíritu Santo, siempre que sea bíblica, nos ayuda a entender algo y la iglesia lo entiende, eso es genuino. Ahora, el problema cuando viene por imitación. Es como, ¿cómo te puedo decir? Viste, yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo cuando hay bombas que explotan por algo que se llama por simpatía. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que las vibraciones de una explosión hacen que vayan explotando otras. Y la cuestión es que sea por revelación y no por imitación. No hay simpatía ahí. Exacto, que sea por revelación. El que desea ministerio, buena cosa desea, ¿no? Hablando del obispado, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero hay una serie de requisitos a cumplir en cuanto a la vida, en cuanto a los frutos, en cuanto a la organización, en cuanto... Ayer me estaba contando un hermano acerca de uno que apareció en la iglesia donde él está sirviendo, y comenzó con que él era profeta, pero que él no se sujetaba a nadie y que él solamente con Dios, y eso no es normal. Los ministerios lo primero que hacen es estar sujetos primero a Dios y segundo a un presbiterio. De hecho, el apóstol Pablo tuvo una ordenación personal de parte de Dios, un llamado personal y una administración personal de parte de Dios, a tal punto que al principio los mismos apóstoles no lo querían porque lo reconocían como un perseguidor de la iglesia. Le tenían miedo. Le tenían miedo. Pero después, cuando vieron los frutos del apóstol Pablo, en su vida, y lo fue convenciendo con los frutos, y uno de esos frutos era estar sujeto al liderazgo que había en ese entonces. Después, la gracia que Dios le dio lo llevó a estar por encima de muchos de esos apóstoles que estaban en el principio. Sí, pero aunque él alcanzó un ministerio muy elevado, muy potente, muy amplio, pero no dejó por eso de formar parte del cuerpo de Cristo y sujetarse a los demás. Exacto. A mí siempre me impactó la vida de un hombre en Argentina llamado Carlos Anacondia. Le conocí personalmente. Sí, un hombre que fue usado como evangelista. Sí. Como evangelista, él era usado poderosamente en campañas de 10, 15, 20.000 personas con milagros, pero él nunca se creía nada, de tal manera que él terminaba la campaña y regresaba a su iglesia local a funcionar como diácono y sujeto a su pastor. Durante años yo conocí a él y a quien fue su pastor, que se llamaba Jorge Gomelski, su pastor al principio. Después este hombre partió con el Señor, Jorge Gomelski, y estuvo con otro que se llamaba Pedro Ibarra, pero siempre estuvo sujeto
Qué gran ejemplo Que, hoy. exacto. Entonces, que en estos momentos la gente quiere ministerio para no estar sujeto y no rendir cuenta a nadie. Pero esos son las estrellas de Hollywood. Exacto. Entonces, aquí pasaba eso. Ahora, vamos, una vez que ya tenemos esta primera parte, vamos por favor, siguiendo en el capítulo 1, al versículo 3 al 10, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está una de las grandes controversias en el mundo cristiano, que es la predestinación. Hay algunos que piensan que hay algunos que están predestinados para salvación y otros que están predestinados para perdición. Entonces, ¿qué significa la predestinación? Que está destinado previamente. Ahora, si lo tomamos en forma literal, uno comenzaría a decir, bueno, quiero saber para qué estoy predestinado, pues si estoy predestinado para perdición, haga lo que haga, Me voy a perder. me voy a perder. Entonces, ya que me voy a perder, tirados al río, de perdidos al río. De perdidos al río. Entonces, pero no es así, porque entonces el Señor estaría, ¿cómo te puedo decir? Estaría en contra de algo que Él creó, que es el libre albedrío, la libre capacidad de decidir, lo que Él nos dio, la voluntad. Para escoger. Para escoger. Fíjense, la Biblia dice, yo he puesto delante de vosotros para que escojáis el camino del bien, el camino del mal, el camino de perdición o el camino de salvación. El Señor nos pone para escoger y nos dio esa habilidad para escoger. Y por otro lado, ¿cómo el Señor puede enviar? Sería bueno, ¿cómo el Señor podría llegar a ser bueno como es? Si algunos los escoge, ustedes se van a perder. Y ustedes, bueno, ustedes me caen simpáticos, se van a salvar. No. Eso no está en la justicia de Dios, en el carácter de Dios. Exacto, no es parte del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la equidad de Dios. Entonces alguien podría argumentar, como hay algunos que argumentan defendiendo al diablo, porque hay gente que cuando quiere argumentar le encuentra la quinta pata al gato. Y quieren argumentar para defender al diablo, no, que el pobre diablo no tuvo opciones. Bueno, no. Ni fue pobre y es un diablo. La cuestión es que todo depende, Dios nos dio la capacidad, porque si no seríamos autómatas. Y es que entonces se pierde muchísimo sentido de toda la Escritura e incluso de otros ministerios, como el ministerio de la evangelización. Claro. ¿Para qué predicar el Evangelio? Sí, ya están predestinados. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Ahora, lo que dice desde antes de la fundación del mundo, está destinado que los que creen sean salvos y que los que no creen se pierdan. Y luego hay un atributo de Dios que es muy profundo, que es la omnisciencia de Dios. Estamos delante de un Dios tan grande e inmenso que Él sabe todo. O sea, Él no está en el tiempo ni en el espacio. Él no está limitado precisamente a tiempo y espacio. Está fuera del tiempo y del espacio, es Dios. Él, para entenderlo, cuando Él se manifestó como yo soy el que soy.
presente continuo. En este, bueno, ya lo dijo Einstein, ¿no? En la teoría de la relatividad, que el tiempo es una medición terrestre. Fuera de la medición terrestre, donde estamos limitados por tiempo y espacio en esta condición de pecado y de degradación por causa del pecado, pero en la perfección de Dios, en la eternidad de Dios, en la perfección de Dios hay eternidad, la eternidad pasada y la eternidad futura. Entonces, por eso el Señor se manifiesta como lo que es, yo soy el que soy. Y también dicen, y el que ha de venir en cuanto a que ha de venir por su pueblo, ¿no? Pero en sí es un presente continuo. Por eso, desde el presente continuo, eso, yo sé que esto escapa a nuestra capacidad mental, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a esta dimensión donde hablamos de ayer, hoy y mañana. Es que pensamos que nuestras limitaciones son el sumum de todo, y no es verdad. Exacto. Estamos limitados al tiempo y al espacio, pero eso no implica que la realidad eterna sea así. La cuestión es que Dios, en su omnisciencia, todo conocimiento, Él ya sabe quién va a estar, Él lo sabe todo, es una película que Él la está viendo en presente continuo. Pero no influye para que el hombre en este se salve y este se pierda. Claro, lo que pasa, y entonces muchos se preguntarán, pero si ya lo sabe, ¿cuál es el motivo? Es que tú tienes que saberlo y yo tengo que saberlo. Claro, y descubrirlo y buscarlo. Y yo tengo que saber cuál es mi problema. Yo tengo que saber, de tal manera que cuando alguien se pierda y se tenga que presentar delante del trono del Señor, dice que verá como una película toda su vida y nadie podrá argumentar nada en contra de Dios. No, porque Dios es un juez justo, y un juez justo, Él no condena a nadie. Exacto. Se condena a la persona que actúa mal, son los hechos de las personas. El asesino no le condena al juez, le condena al asesinato. El juez aplica la ley y Dios aplicará justicia, pero nos condenarán o nos salvarán nuestros hechos y nuestra fe. Hace poco estaba en un programa de radio hablando precisamente que hay muchos que dicen, no, es que hay predicadores que condenan. Discúlpame, yo no puedo condenarte porque no tengo la autoridad para condenarte. No soy quien para condenarte. Ahora, si hablo una palabra que te redarguye, lo que a ti te condena es tu pecado, lo que a mí me condenaría sería mi pecado, no que tú me digas algo. Claro, si yo soy un ladrón y me predican, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, no me están acusando, no me están condenando, me están trayendo una revelación de Dios, diciendo, si tú eres un ladrón o un mentiroso, tu pecado te va a impedir ser salvo. Si continúas por este camino, ahí está. Ahora, la cuestión en cuanto a la predestinación, volviendo al tema, es que hay gente que está predestinada a salvación y otra que está predestinada a perdición. Pero no es que Dios elige arbitrariamente, tú para aquí y tú para aquí. No, los que son predestinados para uno u otro sitio tiene que ver en su relación con el Evangelio, en su relación con la palabra de Dios. Ahí están, esa es la predestinación. No es que unos se van a salvar, hagan lo que hagan y otros se van a perder, no importa lo que hagan. Eso sería arbitrario e injusto. Y Dios no podría mantenerse en el trono porque su trono es un trono de justicia. De justicia. Él no podría continuar en su trono porque precisamente habría pecado. Pero como Él es santo y Él no peca, tenemos que entender nosotros bien el tema de la predestinación. Él me predestinó, Él quiere para mí un destino de salvación, pero corre por mi cuenta Escogerlo. Aceptarlo. Exacto. Entonces, yo sé que hay más en cuanto al tema de la predestinación, pero vamos a dejarlo ahí.
porque Si no, no avanzamos. si no avanzamos. Sigue leyendo, por favor, del 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí vuelve a hablar de la predestinación, ¿no? Es redundante. Continúa, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí está hablando de un tema, está utilizando una figura mercantil Sí, para mostrar lo que significa la salvación. Cuando nosotros somos salvados, somos sellados, somos salvados porque fue pagado el precio por nuestro pecado. Entonces, como fue pagado el precio por nuestro pecado, cuando tú vas a una tienda y ves un mueble expuesto en una tienda, por ejemplo, y cuando ese mueble tiene un cartelito que dice vendido, significa que ya fue señalizado precisamente para que nadie se lo pueda llevar. exactamente. Que ya le pertenece a alguien. Ya le pertenece. Entonces, cuando habla de las arras, el arras, por ejemplo, es lo que demuestra la señalización del deseo del que lo compró de quedarse con esa propiedad. Y cuando habla de las arras del Espíritu, significa que cuando creemos en el Señor y verdaderamente dejamos que Él obre en nuestra vida, Él nos sella con su Espíritu Santo como un arras que dice, es mi propiedad. Es mi propiedad y yo vendré a buscarla a esa propiedad. Entonces, yo sé que hay algunos, y sobre todo en el mundo pentecostal de donde venimos, Sí. que creen que, bueno, si no tienes el Espíritu de Dios, no eres del Señor. Y la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente es sellado con el arras. Ahora, no significa, porque los pentecostales solemos pensar que si tiene el Espíritu de Dios, es porque tiene que hablar en lenguas, nuevas lenguas. Y si no habla lengua, no tiene el Espíritu. Y yo conozco dicen muchos eso. que no hablan en lenguas, pero tienen el Espíritu y se manifiesta el Espíritu a través de ellos, el Espíritu Santo, estamos hablando de una manera impresionante. Eso es para corregir una corrección hacia un error de interpretación dentro del mundo pentecostal. Sí, porque es una aberración doctrinal eso. Exacto. Si vemos, y podemos caer también en la blasfemia. Sí, no, pero bastante, porque es salvo aquel que acepta a Jesús, y al aceptar a Jesús como Salvador y arrepentirse de sus pecados, recibe el Espíritu de Dios. Lo recibe. Si no, no puede ir al reino de los cielos. Claro. El ladrón de la cruz que se salvó con Jesús a última hora, él no habló en lenguas. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero dentro del mundo pentecostal hay una rama que dice, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, no eres nada, y hay que tener mucho cuidado, Sí. hay que tener mucho cuidado, no ofender, no dañar, y por sobre todo no ofender al Espíritu Santo. Y ser equilibrados en lo que creemos, sujetos a la doctrina bíblica. Exacto. Porque hay un bautismo del Espíritu, pero no significa que el que no cree en el Señor no tenga el Espíritu de Dios. Yo he conocido mucha gente que no habla en lenguas, sin embargo tiene un espíritu de sabiduría y de revelación tremendo. Y yo te puedo decir, Carlos, con tu permiso, hay mucha gente que habla en lenguas que el testimonio es horrible. Sí. Y hay otros cristianos que no van de pentecostales y son intachables. Sí, es verdad. No significa santidad, equilibrio, comportamiento y testimonio. No. De hecho, muchas veces hay gente que por el hecho de hablar en lenguas se piensa que lo es todo. Igual que por algunas,
nos vamos a tomar unos minutos, ¿me permite? Porque, Adelante. claro, estamos aquí para corregir errores, para crecer como cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, yo he visto, conocí al Señor en 1987, entonces he visto las experiencias pentecostales de todo tipo, y esas experiencias donde la gente se cae, se vuelve a levantar, se vuelve a caer, y cuando Claudio Freyson tiraba su chaqueta y miles de personas caían por el Espíritu Santo. No voy a entrar a decir si es bueno o malo, yo lo que voy a entrar es a decir de qué me vale caerme una y mil veces tocado por el Espíritu Santo y no ser cambiado en mi mal carácter, en mis malas formas. ¿De qué me sirve hablar mucho en lenguas si después lo que me pierde a mí es la lengua? Exactamente. Exactamente. Si lo que doy mal testimonio en mi familia o en los que están alrededor mío es con la lengua, entonces no es tan importante la experiencia pentecostal en sí, sino la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia dice, ¿cómo se conoce un buen cristiano? Por sus frutos. Amén. O sea, por sus frutos. Entonces, debemos permitir al Espíritu Santo que Él produzca en nosotros el fruto. No, porque no dice en Gálatas capítulo 5, cuando habla de el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces decimos los frutos del Espíritu Santo. No, Él dice el fruto del Espíritu Santo. Para que nos demos cuenta porque hay algunos que dicen, yo tengo el fruto de la fe, pero no tengo la paciencia. ¿Cómo? Entonces eso es porque decimos los frutos. No, es el fruto, más el fruto del Espíritu es, y entonces ahí comienza la descripción. Y para ejemplificártelo, es como si tomas una manzana. La manzana tiene el cabito de arriba, el cogollo de abajo, lo de adentro donde están las semillas, tiene la cáscara por fuera y tiene la parte, digamos, carnosa por dentro, ¿no? Son varios elementos que hacen de una manzana. Ahora, de repente, si tú vas a la frutería y compras una manzana que tiene todo menos la cáscara por fuera, ¿qué dirías? Que no, véndame otra, que esté completa. Exacto. Y no solamente eso, te daría a extrañar, esto es una experimentación o es una manipulación. Una manipulación o es algo que no está bien hecho. No está bien hecho. Sea eso, sea el cabito, sea cualquier otra parte. Entonces, una obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, verdaderamente va a buscar equilibrarnos. Es verdad, uno puede llegar a tener más acentuado una cosa que la otra, pero no significa que lo usemos como excusa. Yo tengo el don de la fe, pero no tengo la paciencia, no tengo... ¿Cómo? Entonces el Espíritu Santo precisamente lo que va a trabajar es lo que más nos falta. Sí, para perfeccionarnos. Si el Señor nos va a perfeccionar, ¿qué es donde va a trabajar? En donde más nos falta. Claro, las deficiencias son las que hay que corregir. Entonces, lo que pasa, claro, hay muchos que dicen, porque en el mundo laboral tendemos a la especialización. Entonces, ¿qué significa? Bueno, para sacar más rendimiento y más provecho, si tú tienes más especialización en esto, no te preocupes trabaja en esto. Pero la obra del Espíritu Santo en nosotros no es así. No es así. Nos va a trabajar en tus debilidades. La Biblia dice que Él nos perfecciona nuestras debilidades. Sí. Y va a trabajar en mis debilidades, en mis imperfecciones, en aquello que soy más débil. Esto para que nos demos cuenta de cómo es la obra del Espíritu Santo. Que es auténtica, es profunda, es real. Exacto. Entonces, ahora vamos a continuar a partir del versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí, espera, aguárdame. Fíjate, el apóstol Pablo, él estuvo tiempo en esa iglesia, se fue, y permanentemente el apóstol Pablo tenía un equipo de hermanos, entre los que estaba Timoteo, Epafras, Tito y bueno, Gallo, otros, que eran los que permanentemente estaban con Pablo y que Pablo confiaba en ellos para llevar y traer, llevar cartas, traer reportes, hasta ofrendas y todo eso. Entonces, cuando le llevaron el reporte al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se gozaba porque, claro, ¿cuáles son las cosas que Dios busca en un creyente? Que haya fe y amor. Fe y amor. Entonces el reporte que había sobre la iglesia de Éfeso era una iglesia, dice, yo habiendo oído, ¿de qué? De la fe, de vuestra fe. De vuestra fe y del amor. Y de vuestro amor, para con todos. Sí, para con todos los santos. Eso es importante, porque recordemos que si yo creo, amo a Dios, a quien no veo, y no amo a mi prójimo, a quien sí veo, estoy siendo un hipócrita. Estoy mintiendo, estoy engañando. Exacto. Entonces, ve estas características buenas. Entonces dice que, continúa, por favor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hasta ahí. O sea, cuando él escucha de los efesios, se queda contento, pero no deja de orar. Qué importante es la oración. La oración. No dejar de orar. No dejar de orar por, si tú eres padre, por tus hijos, porque esa es tu primera iglesia, por tu familia. Sí. Si eres pastor, por el grupo que Dios puso en tus manos. Si eres, tienes un ministerio de supervisión, orar por ellos y orar con sabiduría específicamente. Pablo conocía la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad complicada, era una ciudad con mucha idolatría, era el centro de la idolatría de toda Asia Menor. Lo que hoy es la Turquía, la península de Anatolia, que es la Turquía asiática. Ahí era un centro de idolatría de la diosa Diana de los efesios y era un centro de mucha brujería. Había una guerra espiritual muy grande. Entonces, el apóstol Pablo escuchó de la fe y el amor de estos hermanos, pero se preocupó en que puedan tener revelación. Necesitamos revelación, tener espíritu de revelación. No ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de mis oraciones, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Ahora, la palabra conocimiento no significa acumulación de actividad intelectual. Significa relación. Cuando la Biblia dice, y conoció Abraham a Sara, su esposa, hablaba de intimidad. El conocimiento viene por intimidad. El conocimiento de Dios viene por intimidad. La revelación de Dios a tu vida viene por intimidad. Y yo sé que mucha gente dice, no tengo tiempo. No, es verdad, el tiempo es escaso, pero ahí viene la sabiduría de parte de Dios de saber redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar, y tenemos que rescatar el tiempo de la tiranía de este mundo para precisamente poder utilizarlo correctamente. Hay cosas que son obligatorias, que son sí o sí: estudiar, trabajar,
atender tu hogar, pero más allá tenemos que aprender a redimir, rescatar el tiempo de las cosas que nos atan injustamente para poder dedicarlo a lo que es justo y que es lo mejor, que es tener esa intimidad con Dios. Para conocer las cosas de Dios. Para conocer. ¿Cómo te vas a relacionar con una persona si no le dedicas tiempo? El religioso va a una iglesia, tiene una imagen, habla con esa imagen y se va a casa, la imagen queda en el templo, en la parroquia, en la catedral y él se va a su casa. En el cristianismo no existe esto, no hay imágenes. Claro. No podemos dejar a Dios en el culto y el resto de la semana, hasta que yo vuelva, Él sigue en el culto, no, en la iglesia. Tenemos que relacionarnos día a día. Una relación personal, y sigue diciendo, lee el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No sabemos. ¿Cuánto hay ahí, Porque no nos relacionamos con Él. ¿Cuánto hay en este versículo? Que no lo sabemos, y hay gente que viene arrastrando durante años una vida mediocre en el Señor, porque precisamente no le da lugar y espacio a que el Espíritu Santo le ministre, le enseñe. Todo eso, la herencia de los santos, la supereminente grandeza de su poder. Si no le conocemos, no sabemos lo que tenemos. Exacto. Y todo viene por esa revelación. Tienes problemas que tu hijo o tu hija está apático, frío, no quiere saber nada con el Señor, o tu esposo o tu esposa, ora para que Dios le abra los ojos del entendimiento. Y para que cuando tú oras también Dios te dé la estrategia, la llave de cómo hacer. Exacto. Porque algunos van con la Biblia pegando bibliazos a todo el mundo y a veces no es así. No es así. El apóstol Pablo enseña a los corintios que el Dios de este siglo, y cuando pone Dios de este siglo, pone Dios con minúscula porque se refiere a Satanás. Sí. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca. O sea que una de las cosas que Satanás hace es cegar el entendimiento. Eso lo hace con las personas que están perdidas en el mundo. Pero cuidado, que en la medida que se le da espacio, que se le da lugar, por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Cuando le damos lugar al diablo por algún motivo, por rebeliones, por lo que sea, va Satanás cegando el entendimiento. Es como una conquista del diablo. Exacto. Día tras día. Va cercenando el entendimiento espiritual. Y hay muchos cristianos que se quedan con un entendimiento natural, pero no tienen revelación del poder de Dios. Y la ignorancia siempre lleva a la esclavitud. Exacto. Pero no solamente eso, sino... Sigue leyendo, por favor. Versículo 19. Sí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, terminan no creyendo en el poder de Dios, porque el espíritu de revelación nos lleva a entender y a creer en el poder de Dios. Pero cuando por algún motivo permitimos que el diablo ciegue el entendimiento, nos vamos quedando sin ese poder de Dios. Entonces, gente que antes oraba por una enfermedad y reprendía la enfermedad, ahora, cuando tiene un dolorcito, lo primero que hace, se va a la farmacia. Y no estoy hablando en contra de los medicamentos, no estoy diciendo que no utilicen los medicamentos, lo que estoy diciendo es que era antes, o creías y orabas por los enfermos, ahora no oras ni por los alimentos. Eso es verdad. Antes reprendías al diablo, porque, bueno, ahora lo vamos a ver, pero ahora ya no, eso es una exageración, eso... No. La mayor estrategia del diablo es que se deje de creer en él y de pensar que no está, y si está, que no hace nada. Ciega el entendimiento de la realidad espiritual. Sí.
Por eso la carta de Éfeso, cuando empezaste dijiste, es una de las cartas importantes, todas son importantes, pero es importante porque nos revela, nos muestra el poder de Dios para con su iglesia, para confrontarse precisamente con el poder de las tinieblas que opera en este siglo, en este tiempo. Continúa, por favor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sí, habla de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra victoriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario sobre Satanás, sobre el pecado. Continúa, por favor. La muerte, gloria a Dios. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí habla lo que en otros pasajes bíblicos el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, principados. Bueno, habla de un ejército demoníaco que tiene como unos escalafones de poder, de dominio, y aquí lo nombra de otra manera, pero sigue nombrando, pero lo que dice que por sobre ellos está el poder del que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, y que ese poder opera en la iglesia. Amén. Iglesia, hijos de Dios, debemos creer en ese poder, algunos por primera vez porque no les fueron enseñados, y otros es necesario que recuperes la libertad en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, para creer y volver a orar con poder, en el poder que resucitó a Cristo de los muertos, que está en ti y en mí por ser la iglesia. Eso dice la Biblia, que el mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús, su resurrección, es el mismo Espíritu que hemos recibido cada uno de los creyentes. Exacto. Entonces, esto se lo dice a una iglesia que tiene que enfrentar un poder espiritual tremendo. Entonces, la oración de Pablo era sobre esta iglesia que lo puedan entender, que lo puedan comprender, que lo puedan asimilar. Y el propósito de esta enseñanza es precisamente esto, que lo podamos entender, que la iglesia vuelva a entender y comprender. Yo no hablo de la exageración de decir que hay demonios detrás de cada arbusto, pero sí podemos ver la obra espiritual de maldad que tenemos hoy que enfrentar, porque no tenemos el demonio de la diosa Diana de los Efesios, pero sí tenemos brujerías, maldades, leyes diabólicas, gobiernos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que se levantan, la mentira que está pululando todo por ahí, y muchos creyentes siguen la mentira. ¿Cómo? Hay un poder espiritual detrás de todo eso y que está cegando el entendimiento. Entonces, el propósito de esta palabra es que, como el apóstol Pablo oraba por los efesios, el Espíritu Santo intercede por nosotros para que también sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos el poder de Dios que hay en nosotros para enfrentarnos contra todos esos poderes que muchas veces nos sentimos que nos avasallan. Muchas veces puedes sentir que te avasallan, sí. Te puedes sentir que viene como un tsunami contra ti y no sabes cómo hacer. Hay lugares de influencia demoníaca. Hay lugares. Y eso se percibe y tienes que, como tú dices, despertar a la revelación de Dios. Cristo resucitó. Cristo se sentó a la diestra del Padre. Tenemos poder en Él. Y no podemos ignorar el poder de Cristo y la victoria de Él, sobre todo principado y potestad. Exacto. Entonces, levantarse a orar e interceder por tus hijos que están yendo al colegio y que los centros educativos dejaron de ser centros educativos en muchos casos para convertirse en centros de adoctrinamiento demoníaco. Sí. Y en los medios de comunicación. Exacto. Entonces estamos inmersos en una lucha espiritual por la cual tiene que ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Y no estamos hablando de política, que conste, estamos hablando de palabra, de vida, de la verdad. Estamos hablando de esto. Entonces, comprendamos esta realidad. Sigue leyendo, por favor.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la plenitud de Dios se manifiesta a través de la Iglesia. Se quiere manifestar a través tuyo, a través mío, porque la Iglesia no es el edificio. No. El edificio es el lugar donde nos reunimos. Se reúne la iglesia, pero la palabra iglesia viene de eclesía, que significa la asamblea de los llamados fuera. ¿Qué es la asamblea de los llamados fuera? La asamblea de los que fueron llamados fuera de este mundo, de este sistema. La palabra mundo, la palabra cosmos, que significa, habla del sistema filosófico de pensamiento de este mundo. Y nosotros fuimos llamados a salir fuera de ese sistema de pensamiento filosófico de este mundo. ¿Para qué? Para pensar como Cristo piensa. Para poder manifestar la gloria de Cristo en esta tierra. Entonces, volvemos al principio. El principio es, Dios quiere que comprendamos el poder que se manifiesta en nosotros. ¿Qué poder? El poder, cuando Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? El del arras. El que nos sella. El que nos sella. Que nos aparta. Exacto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese poder es esa autoridad, capacidad para mostrar la plenitud de Dios en esta tierra. Y para despertarnos a realidades espirituales. Exacto. Y despertarnos, como tú dijiste, porque muchas veces estamos dormidos a realidades espirituales de lo que acontece. Lo natural es reflejo de lo espiritual. Sí, sí. Lo más real es el mundo espiritual. Exacto. El mundo espiritual es el que se manifiesta a través del mundo natural. Natural. Por lo tanto, debemos entender también, y como quedan pocos minutos, me quiero centrar en aquellos cristianos que de repente piensan, pero ¿por qué desde que me consagré y busco a Dios de corazón tengo más luchas, burlas, escarnios, no me entiende la familia, no me entienden? ¿Por qué? ¿Y qué te pensabas? Que por el hecho de seguir a Dios te iban a poner una alfombra roja. Si la Biblia nos dice, nos advierte, que cuando querramos seguir al Señor vamos a tener lucha hasta con nuestra propia familia, que quizás yo conozco gente. La primera vez fue hace muchos años, estaba en Buenos Aires y un chico que era drogadicto, su padre tenía una tienda de venta de repuestos, un hombre en buena posición económica, tenía 2 tiendas de venta de repuestos de coches. Y el hijo le robó, vendió todo por drogarse. De repente conoce al Señor y Dios le transforma la vida, lo libera de las drogas, comienza a trabajar y comienza a ser un chico que se pone de novio, se quiere casar, pero claro, tenía un gran defecto para el padre, iba a la iglesia. Era consagrado al Señor. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso es peor. ¿Pero por qué? Peor que ser drogadicto. Porque entonces, el Dios de este siglo hay gente que son malos de corazón y otros que son débiles o no entienden y son utilizados como un guante, ¿no? Como un guante por Satanás, precisamente para presionarte, para fastidiarte, para hacerte sentir y retroceder en la fe, para que no te consagres, para jugar con tus emociones. Entonces, tú lo que ves es la persona, pero no ves quién maneja ese guante. Como se suele decir, ¿quién maneja los hilos? Exacto, que es Satanás, que utiliza a esas personas que no saben por qué, pero dejaste de ser simpático para ellos. Eso es parte de la lucha espiritual a la cual nos enfrentamos.
Entonces, el propósito de esta enseñanza es conocer el poder de Dios y conocer que ese poder está en nosotros para enfrentarnos a las obras de las tinieblas que son reales y que se manifiestan realmente en nuestras vidas, a través de otros, a través de circunstancias, a través de lo que nos rodea. A través de muchas cosas. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado hoy. El resumen es muy sencillo y lo hemos leído al principio en el libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, no ignoren lo que Cristo ganó en la cruz. No ignoren que aquella resurrección y aquella victoria sobre la muerte y el sepulcro nos hace a nosotros también más que vencedores. No ignoren que hay que buscar a Dios. Por favor, tengan tiempo con Dios. Acepten su revelación, vivan en santidad, porque estas cosas al final nos van a descubrir que en Cristo Jesús tenemos victoria y que no hay espíritu, no hay demonio, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por estar ahí. Gracias, Carlos, por esta enseñanza. Dios les bendiga. Seguimos estando con ustedes en Televisión y Radio Solidaria. Un abrazo. Bendiciones.